Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día. Es muy grato recibir a la economista María Dolores Benavente, en este caso gerenta general de Unión AFAP. María Dolores, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos ahora viviendo una circunstancia, creo que generalizada, de un debate que nuevamente se instala en el país, una discusión, sombras de inquietud, porque estas cuestiones generan eso en la ciudadanía, respecto al sistema de ahorro previsional. En primera instancia, hasta este momento ha demostrado resultar, digamos, ha sido bueno para el país la incorporación del sistema. Sin duda, las 4 administradoras de fondo de pensión hemos manejado ahorros de los trabajadores, casi 1.200.000 trabajadores, y esos trabajadores tienen hoy un fondo de más de 8.500 millones de dólares. Esta cifra, que tiene muchos ceros, para que tenga una idea, es algo así como el 17% de todo el Producto Bruto de la economía. Claro. O sea, los trabajadores, por primera vez, porque tenemos que remontarnos al BPS de sus inicios, que sí tenía un sistema donde se iba capitalizando. Por primera vez los trabajadores tienen una masa de dinero que es suya, que no es ni mía, ni de la SAFAP, ni del gobierno de turno, es de ellos, y que esa masa de dinero les ha rendido tanto que hoy, por cada 100 pesos que tienen en su cuenta, 66 son la rentabilidad que tienen y solo 34 es lo que pusieron. Puede ser una pregunta tonta en principio, pero tiene esas connotaciones emocionales, digamos. Física, materialmente, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero básicamente está en títulos del gobierno. No nos olvidemos que Uruguay es un país pequeño, un país que no está acostumbrada a las empresas a ir a pedir dinero, que cuando van a pedir dinero lo piden a los bancos. Para que tengan una idea, la totalidad de los proyectos presentados a las AFAPs hasta ahora han sido, en su 90%, le diría, apoyados por la SAFAP. El tema es que no hay proyectos. Claro. Y hoy tendremos un 6-7% en proyectos productivos, el resto está en valores del gobierno, en depósitos, y bueno, y eso genera una rentabilidad para el trabajador que es muy importante. Claro, vayamos a la analogía más común. Ese dinero, si viene un vendaval, un ventarrón, ¿cómo hacemos para saber si efectivamente está seguro, está bien guardado? Bueno, ese dinero está custodiado en el Banco Central del Uruguay. Y si algo ha pasado con este sistema es que ya tuvo 2 tests muy importantes. Primer test, la crisis del 2002. Sin duda. Nada menos que en esa crisis, que el Banco Central casi no tenía reservas, que teníamos al lado de la Argentina. La joya de la abuela no se tocaron. Nadie, el afiliado se enteró que hubo accionistas de empresas que quebraron, otros que reprogramaron, como el caso del Brou. Y el afiliado no se perdió un peso. Entonces, y después la crisis del 2008, que afectó al mundo, que afectó a los títulos uruguayos. ¿Qué es lo que nosotros decimos para poner a salvaguardia de las crisis a la gente que se está por jubilar? Porque si uno es joven, tiene todavía 25 o 30 años para aportar, no le importa una crisis, espera. Pero si uno se está por jubilar y justo los títulos bajan, bueno, entonces lo que nosotros decimos es que tiene que haber al menos un fondo más, un bifondo. Porque cuando la persona llega a determinada edad, que se le pueda poner ese dinero en algo que no tenga riesgo de mercado, un depósito, una cosa tranquila, menos rentabilidad, pero más tranquilo porque la persona se está por jubilar, no quiere riesgo. María Dolores, eso necesita legislación. Eso necesita ley. En eso estamos, nosotros lo hemos planteado, el Banco Central está de acuerdo, es cuestión de buscar el momento. Y los que somos más audaces queremos un trifondo, queremos otro fondo para los más jóvenes, que le dé un poquito más de rentabilidad, aunque tenga un poquito más de riesgo, porque esa persona tiene 30 años por delante y puede estar dispuesto a asumir un poco más de rentabilidad. En otros países hay hasta 5 fondos. Uruguay no tiene mercados tan desarrollados, pero 3 fondos parecería una cosa razonable y al menos arrancar por 2 fondos. Bien, y ahora se instala esta discusión respecto a la eventualidad, a la posibilidad de que el propio trabajador evalúe si le corresponde continuar, si le conviene continuar o no en una AFAP. Acá hay un matiz bien interesante. No va a ser el propio trabajador que lo evalúe, porque no tiene información suficiente. Va a ser el propio BPS que lo va a evaluar. O sea, si nos retrotraemos a lo que pasó en otros casos similares a este, que se han sacado decretos que abren un periodo de ventana de desafiliación, la persona dice, tengo dudas, o su AFAP le dice, mire que usted no tiene saldo en la cuenta, evalúe si le conviene estar o no estar. Pero va a ser una decisión personal, María Dolores. Va a ser personal, pero asesorada por el BPS. Porque, ¿qué pasa? El BPS tiene un software, que lo tenemos también todas las AFAP, que le dice, bueno, usted gana tanto,
tiene tantos años de trabajo, tiene tanto saldo acumulado, se va a jubilar con tanto dinero. Un simulador. Digamos. Un simulador. Ajá. Y ahí el BPS le va a decir si le conviene o no le conviene estar, y después la persona hará lo que tenga que hacer. Pero para que tengan una idea, en el anterior decreto, que fue en el 2008, si mal no recuerdo, de 30.000 personas que se presentaron, solamente 1.000 finalmente se desafiliaron. Ahora, el otro día un colega suyo me decía, y bueno, por tan poca gente, tanto lío. Bueno, pero es gente, hay que hacerlo. Claro. Es sano que cada tanto existan estos periodos ventana. ¿Por qué? Y bueno, porque la situación de una persona puede haber cambiado. De repente cuando se afilió, trabajaba bien, después cayó en la informalidad. 28% de la población ocupada está en el sector informal. Claro, claro. Allí se ha apuntado, me parece que con bastante unanimidad, el hecho de que aquellos que hayan tenido demasiadas fluctuaciones en su vida laboral deberían considerar esa consulta. Serían los que estarían en la puerta de la posibilidad de la desafiliación, ¿es correcto? Hay que ver, porque también usted puede tener volatilidad, pero igual convenirle, porque de repente está en una franja que igual alta, le conviene. Digamos. En general, todas las AFAP tenemos gente que desde el inicio, sobre todo muy al inicio, que el software del BPS no daba el alta inmediata, se afilió y después quedó sin actividad o cayó en la informalidad o se fue y no tiene saldo y hoy tiene 50 años. Ya esa persona no le da, aunque hoy empiece a trabajar formal, ya no le da. Esa persona tampoco va a tener una jubilación de BPS, va a tener una pensión a la vejez. Bueno, pero dejémosla ir. Por esa razón. Ahora, una cosa que hay que aclarar que es importante, la gente dice, si me voy de la AFAP, ¿me dan el dinero? No, el dinero va al BPS, claro, claro. Lamentablemente. Claro. ¿Qué es lo que tiene el sistema de AFAP? Que el dinero es suyo, que usted ve su cuenta individual, que es heredable, que a los 65 años se puede jubilar solo de AFAP, solamente presentando la cédula, no precisa otra cosa, y que además es un sistema que le permite calcular a usted con cuánto, no tiene tope. Usted se va a jubilar con la jubilación de BPS, que sí tiene tope, sí, más la jubilación generada por la AFAP. Que puede llegar a un 70%, por ejemplo. A partir de 70%. A partir del 70% hasta sí, casi la totalidad. Exacto. Por ejemplo, un chico que empieza a trabajar hoy, que gane, yo qué sé, 12.000 pesos, 10.000 pesos, sí, lo que sea, y trabaja y aporta regularmente, esa persona se va a jubilar con más del 70-80% de lo que estaba trabajando. Bien, es un debate que se ha ideologizado desde la matriz, digamos, ¿no? No había nacido y ya tenía una fuerte carga ideológica. Todos, en Uruguay hasta las vacunas se politizan, todos se politizan. Sí, absolutamente de acuerdo. Pero más allá de eso, economista, usted entiende que aquí lo que se está ahora discutiendo es la posibilidad de algunos sectores de trabajadores de desafiliarse de la AFAP. No está en discusión el sistema, que me parece una precisión importante. Absolutamente no está. Es un sistema que ha probado, ha resistido las crisis. Hoy tiene una masa de dinero que es muy importante. Estamos aguardando con ansiedad que salgan los proyectos de participación público-privada para que se puedan invertir con rentabilidad los fondos en proyectos que además multipliquen el país en un círculo virtuoso. ¿Por qué ha demorado tanto la concreción de proyectos en los que puedan invertir la AFAP? Son proyectos complicados, tienen una ingeniería financiera y jurídica importante. Nosotros ya recibimos por parte de la Corporación para el Desarrollo 3 proyectos, se estudiaron, son buenos proyectos, creo que hay una veintena más de proyectos, o sea que eso cuando salga va a ser una cosa bien interesante. Pero lo importante acá es desideologizar el tema. Claro. Acá todos tenemos el mismo objetivo, que es el trabajador. El bienestar del trabajador. Lo tiene el PIT-CNT, lo tiene el BPS, lo tenemos la SAFAP. Claro. Entonces, ¿para qué queremos tener gente que no le convenga adentro del sistema? Dejémosla que se vaya, depuremos los padrones y entonces ahí no va a quedar duda. La gran mayoría de la gente le sirve, sobre todo si es joven, Claro. sobre todo si tiene sueldos bajos. Bueno. Y por eso, cuanto antes se afilie, mejor. Bien, así que abrir esa ventana es sano. a todas luces muy sano. Bien, economista, le quiero agradecer estos minutos. Decía hoy al pasar que el Banco de Previsión Social será el encargado de aportar información. También lo harán las AFAP, me imagino. Sin duda, desde ya cualquiera puede concurrir a su AFAP. A veces la gente ni sabe en qué AFAP está. Bueno, llame a una que ahí le orientamos. Desde ya que ofrezco que llamen a Unión Capital y lo orientamos.
Pero también es cierto que la decisión final la tiene Banco de Previsión Social o Banco Central, como se ha trabajado en periodos pasados, porque esto es muy serio, esto no se puede manejar por eslogans, es la vida de la gente en la etapa más vulnerable que es su vejez. Bien, le pido un minuto que se ponga el taller de asesora de la Cámara de Comercio, porque está el ministro de Trabajo que en minutos compartirá la entrevista con nosotros, respecto a una idea que surgió ayer, no una idea, pero sí una sugerencia, un consejo de que la próxima ronda de los consejos de salarios contemplen esta turbulencia global y que, bueno, tengamos precauciones, digamos. Sí, en realidad en la propia exposición de motivos que hizo el Ministerio de Economía, de las pautas de los consejos, se expresa que hay que ser muy prudente. Lo que pasa es que después uno hace el cálculo de esa prudencia y le da un número que asusta un poco. Y para no andar jugando con números, ¿ustedes entienden que con el IPC sería suficiente? Yo creo que IPC y luego se verá empresa por empresa. Ajá. Porque, ¿qué es lo que ocurre en este momento? El peor enemigo del trabajador es el desempleo o la informalidad. No hay peor salario que el que no se tiene y no hay peor régimen que no estar cubierto y para enfermarse, para jubilarse, no tener seguridad social. Entonces, en ese sentido hay que ser muy prudente porque si nos vamos de nivel, aumenta la informalidad. Hoy el 28% de las personas está en la informalidad con este contexto de crecimiento económico. Claro. Entonces, cuidado con eso. Bien, y allí también, no sé, en su condición de asesora, ¿qué opinión tiene respecto a esa sistemática postura o reclamo de los sindicatos para conocer los números de las empresas? Yo creo que eso es parte de la madurez. O sea, hay empresas que tienen su balance publicado en la puerta de la empresa, hay otras que no. En el Uruguay, el 90% de las empresas son pymes, el trabajador sabe perfectamente cómo le está yendo a la empresa. Digo, también nos manejamos a veces con mitos de realidades del siglo XX o principios del siglo XX, de empresas grandes donde no había relación entre el trabajador y el dueño. Acá el 90%, un taller mecánico, 8 personas, no vas a ver el chico que está trabajando cómo le está yendo. O sea, hay mucho mito en esto, ¿no? Pero que el empresario gane mucho dinero es casi que una condición sine qua non para que el trabajador también lo gane. O sea, a veces se plantean esos términos. ¿Es el mercado el que regula el salario? Es el mercado el que regula el salario. Y normalmente en empresas sanas, cuando la cosa anda bien, la cosa anda bien, y lo saben todos y lo festejan y lo reparten. Habrá patologías, pero normalmente esas cosas no pasan. Ha sido muy amable, como siempre. Muchas gracias. Y esos trabajadores tienen hoy un fondo de más de 8.500 millones de dólares. Esta cifra que tiene muchos ceros, para que tengan una idea, es algo así como el 17% de todo el Producto Bruto de la economía. Claro. O sea, los trabajadores por primera vez, porque tenemos que remontarnos al BPS de sus inicios, que sí tenía un sistema donde... Principio, pero tiene esas connotaciones emocionales, digamos. Física, materialmente, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero básicamente está en títulos del gobierno. No nos olvidemos que Uruguay es un país pequeño, un país que no está acostumbrada a las empresas a ir a pedir dinero, que cuando van a pedir dinero lo piden a los bancos. Para que tengan una idea, la totalidad de los proyectos presentados a las AFAP se iba capitalizando. Por primera vez los trabajadores tienen una masa de dinero que es suya, que no es ni mía, ni de las AFAP, ni del gobierno de turno, es de ellos, y que esa masa de dinero les ha rendido tanto que hoy, por cada 100 pesos que tienen en su cuenta, 66 son la rentabilidad que tienen y solo 34 es lo que pusieron. Puede ser una pregunta tonta eso en la ciudadanía respecto al sistema de ahorro previsional. En primera instancia, hasta este momento ha demostrado resultar, digamos, ha sido bueno para el país la incorporación del sistema. Sin duda, las 4 administradoras de fondo de pensión hemos manejado ahorros de los trabajadores, casi 1.200.000 trabajadores. Seguimos adelante aquí en Buen Día. Es muy grato recibir a la economista María Dolores Benavente, en este caso gerenta general de Unión AFAP. María Dolores, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos ahora viviendo una circunstancia, creo que generalizada, de un debate que nuevamente se instala en el país, una discusión, sombras de inquietud, porque estas cuestiones generan